Hermanos y hermanas, Dios que te ama, Dios que busca tu amor, nos ha dejado una carta preciosa para hablarte, para iluminarte, para enseñarte. Y esa carta se llama la Biblia, la palabra de Dios. ¡Qué carta tan preciosa! ¡Qué carta tan maravillosa! Y en esa carta puedes encontrar la voluntad de Él. Puedes encontrar los planes más perfectos. La Sagrada Escritura, que duró más de 1300 años para escribirse, donde más de 40 personas utilizó Dios para escribirse, que utilizó a reyes, a plebeyos, a pobres, a ricos, que utilizó a campesinos, a eruditos, a sabios, a ignorantes, para escribir un plan de salvación, que se escribió en diferentes estados de ánimo, en las tristezas más profundas, en las alegrías más altas, que se escribió en diferentes lugares, en el desierto, que se escribió en la cárcel, en el palacio, en el desierto, en la ladera, en una montaña, en un barco. Y esa palabra de Dios es la palabra donde hoy quiere llegar a tu corazón como una espada de doble filo. Qué hermoso es descubrir en la palabra de Dios el plan que el Señor tiene para nosotros. Cuando nosotros miramos la palabra de Dios, por ejemplo, el libro del Génesis, la creación del hombre y de la mujer, vemos cómo Dios crea al hombre en el sexto día, y crea al hombre en el sexto día para que ya mire que todo está hecho, para que mire que Dios todo lo ha hecho bien, y para que el Señor le enseñara al hombre todo lo que está en el cielo y en la tierra ha sido creado para él. Pero en el sexto día, para que miraras otro día que faltaba, el séptimo, y el séptimo era para adorar a Dios, para consagrarse a Él, para saber que Él todo lo había hecho por amor. Qué hermoso es Dios, que al ser humano lo creó para que mirara, para que gozara y experimentara todo lo que Él ha creado. Pero sobre todo, hermano y hermana, nosotros hemos sido creados para adorar a Dios, para recibir su amor y para estar con Él. Nunca se nos puede olvidar que hemos sido creados para contemplar su amor, para estar cerca de Él y para recibir todo lo que nosotros necesitamos. Algo que Dios hizo con la humanidad en ese plan de salvación y redención es que Dios al ser humano, en el pecado de Adán y de Eva, no lo maldice, sino que le coloca un camino de redención. Dios pone al hombre y a la mujer a peregrinar. Eso es algo hermoso. Y pone a peregrinar a un pueblo, y pone a peregrinar a una iglesia, y pone a peregrinar a la humanidad, para que a través de ese peregrinar encuentren en Jesucristo el descanso para tantas fatigas. Por eso el Señor en el Evangelio de San Lucas dice: vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. El tema que me han dado para este día es: no se retiren de Jerusalén, esperen la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo. Dios no ha escogido a superhéroes, Dios ha escogido un pueblo. Los superhéroes hacen las cosas ellos solos, superhéroe hace las cosas solos, pero Dios no escogió a superhéroes, Dios escogió a un pueblo que se llama Israel. Y Dios nos ha enseñado a ese pueblo, y a ese pueblo lo puso a caminar, a peregrinar por el desierto, a buscar a través de los profetas la gran promesa de Jesucristo. Jerusalén, dice: no se alejen de Jerusalén. Qué hermoso es meditar hoy
sobre lo que significa Jerusalén. Sabemos que la historia de Jerusalén comienza con la conquista de Canaán por los israelitas bajo el mando de Josué. Josué es el que llega a esa tierra de Canaán, a la tierra prometida, y entonces en ese tiempo Jerusalén era una ciudad pagana, bajo el poder de los jebusitas, vivían en ese lugar. Y entonces ese pueblo que se llama, esa ciudad que se llama Jerusalén, fue una ciudad pagana, que le pertenecía a la oscuridad, que no le pertenecía a un pueblo que adoraba al verdadero Dios. Y Dios empieza a tomar esa ciudad para restaurarla, para convertirla en adoración a Él. Y por eso Dios utiliza especialmente al rey David, para que el rey David tome esa ciudad y se convierta en la gran ciudad. Y los profetas nos han hablado de esa ciudad de Jerusalén, que fue lugar pagano, pero que Dios luego la volvió en una ciudad de fe. El profeta Ezequiel en el capítulo 16 dice: yo pasé junto a ti y te vi, era tu tiempo, el tiempo del amor, extendí sobre ti el borde de mi manto y cubrí tu desnudez, te hice juramento, hice una alianza contigo, oráculo del Señor, y tú fuiste mía. Estas son las palabras que Dios le dice a Jerusalén. Qué hermoso, unas palabras de amor. Y Dios toma esa ciudad para que en esa ciudad ocurran las promesas más grandes. Esa ciudad fue la ciudad del gran rey David. En esa ciudad Dios hizo cosas maravillosas. Dios adornó esa ciudad como la ciudad más hermosa de del universo, porque era como la novia para Dios. Y por eso el rey Salomón construyó el gran templo de Jerusalén. Jerusalén es el lugar donde Cristo murió, es el lugar donde Cristo resucitó, es el lugar donde Jesucristo envió al Espíritu Santo. Y cada uno de nosotros somos como esa ciudad, Jerusalén, donde el Señor nos ha llamado de la oscuridad, así como hizo con Jerusalén. La tomó porque era una ciudad pagana, donde no se adoraba a Dios, donde no se alababa a Dios. Y en esa ciudad Dios hizo que se convirtiera en una ciudad de adoradores. Lo mismo es lo que hace el Señor contigo y conmigo. Dios a nosotros nos ha sacado de un mundo de paganismo. El Señor nos ha sacado a nosotros de un mundo de pecado, de un mundo de oscuridad, para embellecernos, para quitar de nosotros la basura y para volver de nosotros un lugar de adoración, un lugar de adoración para Dios, como Dios quiere que su pueblo le adore, le bendiga y le exalte. Qué hermoso es saber que Dios Padre hace una promesa en Jerusalén, donde Jesús le dice a los apóstoles: no se alejen de Jerusalén, esperen la promesa para que luego puedan cumplir la misión. Es muy importante saber que no podemos alejarnos, dice la palabra de Dios, de esa Jerusalén que nos prepara a nosotros para ser grandes predicadores del Evangelio. La primera comunidad cristiana aprendió dos cosas de Jerusalén: que la iglesia tenía que depender completamente del Espíritu Santo, porque los apóstoles no podían hacer nada si antes no recibían al Espíritu Santo, que la iglesia no iba a crecer si primero no venía el Espíritu Santo. Y esa enseñanza hoy tenemos que aprenderla muy bien. Nosotros no podemos pretender convertir el corazón de un familiar. No vamos a pretender sacar a alguien de un vicio. No podemos hacer cosas si antes no recibimos la unción del Espíritu Santo. Primero hay que recibir la unción del Espíritu Santo. Permanecer en Jerusalén es
permanecer en la iglesia para que el Espíritu Santo venga, y donde Jesucristo es el centro y la piedra fundamental donde está cimentada la iglesia. Cada uno de ustedes es usado por el Espíritu Santo para anunciar con poder un mensaje salvador, un mensaje liberador. ¿Para liberar a quién? Para liberar a tu familia, para liberar a los de tu casa. El Espíritu Santo es el que abre el entendimiento para que los apóstoles pudieran conocer cuál era el mensaje central de Jesucristo. Los apóstoles habían estado con Jesús, lo habían visto predicar, hacer grandes milagros, expulsar demonios, pero necesitaban que el Espíritu Santo les abriera el entendimiento. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios, abrirnos el entendimiento para llenarnos de luz. ¿Qué hace la luz del Espíritu Santo en nuestra vida? Guiarnos. El libro del Génesis, en el capítulo 1, dice que en el principio todo era caos y oscuridad, y Dios dijo que se haga la luz, y la luz se hizo. Es decir, que la luz de Él hace que todo lo que Dios va a crear de ahí en adelante tiene que tener la luz de Dios para que todo se vaya diferenciando. Eso es lo que hace Dios en tu vida. Cuando el Señor te regala la luz, lo que hace Dios es darte a ti conocimiento, te hace dar sabiduría para que todo lo que hagas, lo hagas iluminado por la gracia de Dios. Así como Dios hizo la luz primero para crear la tierra, para crear los mares, para crear los peces, para crear la vegetación y para crear al ser humano, se necesitó la luz de Él, pues también la luz de Él se necesita para que las nuevas cosas se hagan en tu familia y para la gloria de Dios. El Espíritu Santo, hermanos, es el que nos regala a nosotros tantas cosas hermosas. El Espíritu Santo que vamos a recibir y que recibimos en el bautismo, que recibimos en la confirmación y que recibimos en cada Eucaristía, nos dice: no se alejen de Jerusalén, esperen la promesa. Qué hermosa enseñanza nos da hoy el Señor. Jerusalén como lugar de adoración, Jerusalén como lugar donde brilla la fuerza de Dios, Jerusalén como el lugar donde Dios quiere restaurar y reparar. La Biblia habla de Jerusalén como la Jerusalén celestial. Ya el Señor, a través de Jerusalén, nos va enseñando que habrá una Jerusalén celestial, donde ya no habrá tristeza, ni llanto, ni dolor, donde reinará la fuerza del amor de Dios. Pero no podemos separarnos de esa Jerusalén que para nosotros es la iglesia, porque en Jerusalén se dieron los grandes misterios: la muerte del Señor, la resurrección del Señor y la venida del Espíritu Santo. Esos tres misterios son los tres misterios que se viven y que se experimentan en la iglesia. En la iglesia recordamos y celebramos la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo y la efusión del Espíritu Santo. En estos momentos necesitamos que el Señor nos unja para que recibas poder de Dios, y ese poder de Dios te lleve a liberar a los que están cautivos. En tu familia hay muchos que están cautivos, hay muchos que necesitan tu oración. Es el Espíritu Santo el que te da poder en la oración, para que la oración vaya liberando tu familia, para que la oración vaya liberando tu hogar, para que el Señor vaya liberando tu corazón. La oración tiene muchísimo poder. La oración tiene un poder muy grande. En la Eucaristía, por ejemplo, con una oración se convierte el pan en el cuerpo de Jesús. Con una oración se convierte el vino en la sangre de Jesús. ¿Qué poder tan grande tiene la oración? Con una oración, ¿qué hace el sacerdote? Se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo.
porque es el Espíritu Santo el que le da vida a la oración. Cuando tú utilizas palabras guiadas por el Espíritu Santo para que en tu hogar haya luz, haya sabiduría, haya amor, haya entendimiento, el Espíritu Santo va obrando. Cree en lo que oras, cree en lo que le dices al Señor. Recuerda esto y grábatelo en la mente. Si por unas palabras se hace presente Jesús en la Eucaristía, también con unas palabras ocurre un milagro en tu familia. Por unas palabras el alma se puede sanar. Por unas palabras las cadenas que hay se rompen. Por una palabra el Señor viene a consolar. Por una palabra el Señor viene a restaurar. El Espíritu Santo viene para que el pueblo de Dios aprenda a orar. Por eso la promesa es: quédense en Jerusalén, quédense en la iglesia, para que la iglesia les enseñe cuál es el poder de Dios, para que la iglesia les enseñe cuál es el poder que tiene el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo te ayude y te enseñe a orar con poder. Cada uno de ustedes tiene un gran poder en su boca, tiene un gran poder en su corazón, tiene un gran poder en su entendimiento. Cuando tú usas tu boca, tu entendimiento, tu conocimiento para dirigir al Padre palabras ungidas por el Espíritu Santo, empieza todo a tornarse en vida. El Espíritu Santo empieza a conquistar tu familia, a conquistar corazones. Entonces, hoy la gran promesa que nos hace Jesucristo es: recibirán el poder del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo les dé poder en la oración. El Espíritu Santo es el que trae un fuego que empieza a llenar tu corazón de una gran santidad y de una gran conversión. Algo que nos enseña el libro del Génesis es que nada de lo que había sido creado llenaba el corazón de Adán y de Eva. Las cosas creadas no llenan. Las cosas creadas las utilizamos, pero el problema es cuando las cosas creadas se convierten en un Dios. Solo Dios creador puede llenar tu corazón, y esa es una gran verdad que viene el Espíritu Santo a revelarnos. Los seres humanos nos dejamos fascinar, seducir por lo creado, por lo que está creado, y entonces queremos adorar lo que ha sido creado por Él, y nos olvidamos del Creador. Y solo el Creador puede llenar nuestro corazón. El Espíritu Santo viene a traer fuego. Un aplauso para el Señor. Solo el Espíritu Santo nos enseña que hemos sido creados para adorar a Dios, que hemos sido creados para experimentar el amor de Dios cara a cara. San Pablo nos revela un gran misterio. Carta a los Efesios, en el primer capítulo, dice que antes que todas las cosas fueran creadas, antes que se creara la tierra, antes que se creara el agua, los océanos, las lumbreras, el sol y la luna, las estrellas, las galaxias y todo el universo, dice San Pablo que Dios ya te había pensado. Qué hermoso lo que dice San Pablo. Antes que todo fuera creado, ya Dios te había pensado, ya Dios te tenía en su pensamiento, ya Dios te tenía en su corazón. Antes que fuera creado el cielo, la tierra y todo lo que hay, Dios ya te había pensado a ti, y ya estabas tú en el corazón de Dios, en lo más íntimo de su presencia. Es hermoso reconocer entonces que cada uno de ustedes ya estaba en la mente de Dios, porque Dios es el único que a ustedes y a mí nos dio alma.
el alma, como dice el Papa Pío XII en la encíclica Humani Generis, dice que el alma es transmitida por Dios en el momento en que fuimos concebidos. El alma que sale de Dios para cada uno de nosotros cuando fuimos engendrados, ahí ya Dios nos había pensado antes que se creara la tierra, la luna y todo el universo. Por eso cada uno de ustedes tiene que sentirse tan amado por Dios, tan buscado por Él, y Dios que empieza a hacer todo para llegar a nosotros después que el hombre cometió el primer pecado, el de Adán y de Eva. Dios empezó a tocar tu puerta, Dios empezó a enviarte profetas, Dios envió a su Hijo, Dios envió al Espíritu Santo para decirte que te ama. Nadie en la vida puede sentirse un fracasado. Nadie en la vida puede considerarse que es un error que hubiese nacido. Nadie en la vida puede considerarse como si hubiera sido un accidente. No, ya estabas en el pensamiento de Dios. Fue el pensamiento de Dios el que te creó. Fue el pensamiento de Dios el que te dio la vida. Y el Señor Jesús viene a decirnos eso, que Dios nos ama y que ese amor es el amor que Él viene a traer. Y ese amor se da a través del Espíritu Santo. El amor de Dios es tan increíblemente maravilloso. Si nosotros pudiéramos experimentar y descubrir toda esa potencia de amor, moriríamos de ese gozo y de ese júbilo. En estos días estábamos celebrando la memoria de un santo, San Felipe Neri. Y San Felipe Neri le pedía mucho al Espíritu Santo que lo llenara. Y San Felipe Neri le pedía al Espíritu Santo: lléname de ti, lléname de ti. Y duró un año pidiéndole al Espíritu Santo todos los días que lo llenara, que lo llenara, que lo llenara, que lo llenara más y más, porque nada le satisfacía y se sentía vacío. Y para un Pentecostés dicen que sintió como una lengua de fuego entraba en él y lo quemaba, y le abultó su corazón, que sentía que se moría, y le decía: basta, Señor, porque me matas de amor, me quemas. Y este santo recibió una unción tan grande del Espíritu Santo que sintió que su corazón se ensanchaba y se ensanchaba, y decía: no aguanto más este amor tan grande. Cada uno de ustedes, y también yo, estamos acá para que en estos 2 días podamos recibir ese amor del Espíritu Santo. Y la gran promesa es esa: no se alejen de Jerusalén hasta que no reciban la promesa del Padre, que es el Espíritu de Dios. Vamos a vivir 2 días de intensa oración para seguir pidiendo ese Espíritu Santo. Y ustedes van a tener dentro de 15 días esa gran fiesta de Pentecostés, cuando venga el Padre Pedro Núñez, que va a venir sacerdote muy ungido. Y en este tiempo van a seguir pidiendo al Espíritu Santo. Y el próximo fin de semana, donde celebremos Pentecostés, y vamos a pedir más y más y más y más. Y ese amor es el amor que te va a restaurar, es el amor que te va a levantar, es el amor que te va a abrir los ojos para que contemples cuán grande y cuán perfecto es el Señor. Hermanos y hermanas, el Espíritu Santo en nosotros hace tantas cosas maravillosas. Ese Espíritu Santo que sana nuestras heridas, ese Espíritu Santo que restaura tu hogar, que restaura tu vida, que restaura todo lo que tú eres. Cuando recibimos al Espíritu Santo, experimentamos un amor de Dios muy grande. Cuando recibimos al Espíritu Santo, experimentamos el gozo por no sentirnos solos. Experimentamos la fuerza de Dios para liberarnos de las cadenas, las ataduras del demonio. Dios cada día te quiere llenar más de amor. Dios cada día
te quiere llenar más de su presencia. Dios te quiere llenar cada día más de su sabiduría. Nosotros delante de Dios somos necesitados. Nosotros somos necesitados de ese amor. Por eso estamos aquí, hermanos y hermanas. Van a ser 2 días maravillosos, 2 días donde el Espíritu Santo va a obrar con poder, va a llenar corazones, va a restaurar hogares, va a liberar, va a sanar, va a santificar, y va a haber una gran unción en este lugar, como el día de Pentecostés, porque tenemos a la Virgen María intercediendo por nosotros, porque tenemos a la Madre en este momento pidiendo por cada uno de sus hijos. Es hermoso ver a la Virgen María mirando la necesidad de cada uno de ustedes, intercediendo ante Dios Padre para que esa gracia llegue en el momento oportuno. En estos momentos Dios Padre ha enviado a su Hijo y ha enviado al Espíritu Santo a consolar al pueblo, a liberar al pueblo. Y nosotros en la Iglesia Católica, a través de la Virgen María, recibimos mucho consuelo y muchas bendiciones. Siempre Dios, en cada momento de la historia humana, da lo que más conviene y da lo que más necesitamos. Ha enviado a Jesucristo, ha enviado al Espíritu Santo, pero también Dios Padre ha enviado a la Santísima Virgen María para ayudarnos y para cuidarnos. Dios Padre ha enviado a la Virgen María en los momentos donde más la necesitamos. Hay 3 advocaciones reconocidas por la Iglesia Católica, donde esas 3 manifestaciones de la Virgen ha sido en los momentos donde más se necesitaba recibir el consuelo de ella. Dios siempre está consolando a su pueblo. Dios siempre está restaurando al pueblo de Dios. Y hay 3 advocaciones reconocidas por la Iglesia Universal que han sido como la respuesta de Dios a los momentos más angustiosos del ser humano. Tenemos 3 advocaciones: Nuestra Señora de Guadalupe, Nuestra Señora de Lourdes, Nuestra Señora de Fátima. 3 advocaciones reconocidas por la Iglesia Universal, que Dios ha permitido que ella se manifieste en los momentos más difíciles. Y la primera advocación reconocida públicamente por la Iglesia ha sido precisamente la Virgen que ustedes, mexicanos, que ustedes, hermanos, han recibido allá en México en el año de 1531. En ese momento se necesitaba un consuelo de Dios muy grande para los pueblos americanos, para toda la nación americana, para todo el pueblo latinoamericano. ¿Y cuál fue el consuelo de Dios? Dios venía con una gran luz a nuestras tierras, pero los métodos que se utilizaron no fueron los mejores, porque hubo violencia, hubo fuerza, y entonces los habitantes de esos pueblos en ese año de 1531 querían conocer a Dios, pero decían: ¿cómo vamos a conocer a un Dios en los cuales los predicadores venían a someternos con fuerza y con violencia? Y entonces Dios envió a la Virgen María en un momento difícil, porque teníamos que recibir la fe, y lo hace enviando a la Virgen con facciones, con el color de nuestros pueblos americanos, latinoamericanos. Y ella encarnó el sufrimiento de toda una gran nación, de todo un gran continente. Y a través de Juan Diego, también él, con esa gran condición de hijo de la Virgen María, se da a través de la Virgen de Guadalupe un gran regalo de fe para todos los pueblos. Y con ella ya muchos indígenas recibieron el bautismo y aceptaron a Jesucristo con agrado.
Porque ya no lo hacía porque fueran obligados, sino que ya el amor de ella hace